tarot no solamente es que te digan tal carta significa tal, muerte, cambios, no, que te vienen personas que como en 2 días, un trabajo que nosotros llevamos años haciendo, te quieren ya que se quieren dedicar a echar las cartas del tarot, a hacer constelaciones, como si se creen que esto se consigue en 3 días. Pues a mí en las cartas me salió como muy claramente que mi madre iba a fallecer. ¿Qué sucedió? Mi madre pues se falleció. Ciertos temas es como que yo tengo clarísimos que yo ya no los voy a preguntar. ¿Qué piensa Cristina del uso del tarot en la predicción? Yo me he encontrado personas, les han llegado a decir, vas a tener un accidente con la moto, te queda poco tiempo de vida. Es que si tú ya vas con ese miedo, es que es muy fácil que te lo puedas acabar provocando. Cada gesto en una constelación, cada movimiento, todo tiene un significado. Esos secretos de familia que se ocultan, que se callan, tienen que salir, porque si no, nos acaban perjudicando a nosotros mismos y luego a nuestros hijos o a los que vengan después. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de podcast, Punto Cero Podcast, este programa dedicado al crecimiento personal, el desarrollo humano, a la espiritualidad, al mundo holístico en general, pues destinado a todo lo que nos ayude a crecer, a evolucionar. Y hoy tengo una gran compañera, una gran amiga con la que vamos a compartir espacio y tiempo, que es Cristina Noferini, es tarotista, es terapeuta sistémica, muchas cosas, porque lleva un recorrido extenso en el mundo de la sanación y de la ayuda también, y vamos a conversar con ella un ratito sobre lo que vaya surgiendo, porque siempre es rascar y rascar en el mundo holístico es eterno, es infinito y nutritivo, por lo menos para mí, que siempre aprendo cosas nuevas también de mis compañeros. Cristina, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, Alberto, por darme esta oportunidad de estar contigo, que me encanta, porque eres una persona excepcional y un gran profesional, y muy contenta de estar con vosotros. Gracias. Vamos a ir desvelando tu pasado, como dices en el libro, ¿eh? No el pasado de todos, sino el pasado de Cristina. Muy bien. ¿De dónde nace esta vocación, profesión, amor, pasión, como le quieras llamar, sobre el tarot y las constelaciones? Un poquito de todo, la verdad que sí, pasión muchísima. Es algo muy innato, las cosas como sean. Es cierto que, por ejemplo, lo que es con el tarot es algo que viene ya muy de familia, desde muy pequeñita, por decirlo de una manera, lo he mamado, al igual que mi hermana. Y de hecho, por eso se me conoce por Cristina Noferini. En esto utilizo el apellido de mi madre, que falleció hace muchos años, porque ella y en su familia, después descubrí que también en mi familia materna, pues esto es como algo bastante habitual, ¿no? El tarot, lo que pasa es que mi madre no se dedicaba, pero yo desde niña siempre he estado familiarizada con las cartas, en un principio con la baraja española, la baraja italiana, que es prácticamente la misma que la baraja española, y después cada vez más con el tarot y así, y cada vez es verdad que he ido profundizando más, al margen que claro, cuando tocaba yo he ido haciendo mis estudios fuera de todo este mundo. Pero sí que es verdad que llegó un punto de mi vida que me he ido inclinando más hacia toda esta otra vertiente, ir profundizando más, sobre todo, tal como tú has dicho. Es cierto que yo me he ido formando en diferentes disciplinas, menos el tarot, que repito, es algo como muy, muy nato, viene de familia, pero es verdad que llega un punto que si quieres hacer bien las cosas, pues tampoco lo puedes ir abarcando todo. Entonces yo he ido profundizando más en todo lo que tenía que ver con traumas, con temas familiares, con nuestras raíces, nuestros orígenes, y entonces por eso cada vez me he ido inclinando más en la parte sistémica y luego fusionándolo con el tarot, porque creo que es una herramienta muy, muy, muy poderosa, fuera de los estereotipos que nos han vendido fuera de como para que te diga el futuro, así, o lo que hemos visto por la televisión. Creo que es algo más, y creo que la fusión entre las dos cosas es muy, muy potente para ayudarnos ya antes de hacer incluso una constelación o trabajarlo, como lo que es durante todo el proceso, ¿no? Y entonces, un poquito ha ido surgiendo así, y cada vez, claro, como es tu pasión, te va enganchando más, ¿no? Uh-huh. ¿Siempre te has dedicado a esto? ¿Has trabajado en otras profesiones? Sí, he trabajado en otras profesiones. De hecho, la biografía de mi libro lo pongo. Yo la primera carrera universitaria que estudié fue enfermería. La terminé porque yo soy una persona que cuando hago una cosa tengo que terminar, pero tengo que decir que no era algo que a mí fuera vocacional, aquí sí que es cierto. Después cuando ya estaba casada y así, fui haciendo la carrera de Derecho. Esta sí que tengo que decir que sí, que me gustaba muchísimo. Sí, que me gustaba. De hecho, incluso mi hijo también hoy en día también es abogado. Y después, también yo fui haciendo desde niña, me hice la carrera de pianos. O sea, soy una persona que
lo largo de mi vida siempre me ha gustado mucho estudiar, profundizar y siempre, bueno, tú sabes que cuando yo doy mis conferencias o en el libro, siempre me ha gustado dejar muy claro que aunque todos los temas de la espiritualidad, todos los temas relacionados con el mundo que nosotros nos movemos, están geniales, me gusta muchísimo, realmente es lo que me apasiona, donde le pongo el corazón, pero creo que todo el mundo también no tenemos que abandonar nuestra parte terrenal y tocar con los pies en el suelo, ¿no? Entonces, un poquito ese equilibrio, pues yo aún así intenté, y yo eso también, un poquito cambiando de tema, pero enseguida vuelvo, yo a mis pacientes, a la gente que me visita, me gusta dejar muy claro, porque a ti también te habrá pasado, que te vienen personas que como en 2 días, un trabajo que nosotros llevamos años haciendo, te quieren ya que se quieren dedicar a echar las cartas del tarot, a hacer constelaciones, como si se creen que esto se consigue en 3 días, no. Entonces, eso es mucho trabajo, es mucho estudio, es estar tú, el primero que tú tienes que estar también bien contigo mismo, si no, no puedes ofrecer. Y entonces pues bueno, en un principio, pues como todas las personas, pues trabajé en mi parte, yo también hice oposiciones, tenía mi plaza, pero siempre, de una manera u otra, siempre intenté compaginar las dos cosas, hasta que llegó un punto que, bueno, es verdad que la vida te lleva hacia un lado y es que por mucho que quieras ya no puedes abarcarlo todo, incluso dentro de los temas más espirituales, yo por ejemplo también me dedicaba a hacer estudios numerológicos, tocaba varias cosas, pero es que llega un punto que no puedes, y si quieres hacer bien las cosas, pues yo me centré más en lo que era el tarot, las constelaciones familiares, esa fusión y bueno, también las limpiezas energéticas, eso sí. Pero sí, pero por eso digo, yo creo que es muy importante esas personas que no quieran enseguida. A ver, tú no dejes tu trabajo normal, lo que te da, porque incluso a nivel sistémico, tú lo sabes, el dinero es una energía muy importante, muy potente. Y después, tú, si te atraen todos estos temas, si tú crees que estás formado, que realmente tienes una formación, que es algo como muy innato y lo quieres ir poniendo en la práctica, pero sin correr, no correr, porque es que si no, no te irá nunca bien. Entonces ya irá surgiendo, ya llegarán las oportunidades. Tú no lo ves dejando, pero es que el camino sí tiene que ser, te conducirá hacia ahí. Pero sobre todo es eso. Yo soy la primera que siempre digo, si a mí la vida no me hubiera dado palos, porque palos me ha dado muchísimos, como a todo el mundo, y tú no estás bien y no vas intentando conocerte bien y sanar bien todo lo que hay así, pues tampoco podrás ayudar a los demás. Y pese a todo soy un ser humano. Está claro que muchas veces tengo mis caídas, mis dudas, mis problemas, pero bueno, al menos tienes las herramientas para poder afrontarlas y salir, ¿no? Me imagino que, bueno, que tú también te encontrarás un poco con todo esto, ¿no? Claro, sí, evidentemente es así. Hay gente que quiere un poco forzar su destino, forzar su itinerario, ¿no? Y como si eso lo pudiéramos nosotros manipular o manejar, cuando uno madura precisamente con el paso del tiempo, claro, y con la experiencia. Totalmente. Ya que hablabas de esto, la pregunta que corre muchas veces sobre nosotros, sobre los profesionales del mundo de la ayuda, además es como algo mítico, un relato. ¿Crees que hay un punto crítico en tu vida, hay un momento crítico en tu vida, una crisis, una experiencia desagradable que te hace tomar conciencia de que tu camino es la ayuda hacia los demás? Sí. Han habido varios puntos que han marcado mucho mi vida. Seguramente el primero fue siendo muy joven, porque yo, por ejemplo, a mi hija Judith la tuve, pues, sobre todo lo que hoy en día, que las parejas, por las circunstancias y por muchas otras cosas, pues la maternidad se ha retrasado. Yo con mi hija, pues bueno, lo pasamos, mi marido y yo lo pasamos muy mal, porque bueno, Judith no era prematura, pero nació con 1 kilo y pico, tuvo que estar en la UCI porque tenía una insuficiencia hizo una insuficiencia cardíaca, al año la tuvieron que operar. Entonces, durante mucho tiempo, pues yo no era consciente, pero sin darme cuenta, yo después con mi trabajo me he encontrado que hay 2 versiones muy distintas, ¿no? Personas que a lo mejor después a esos hijos que lo han pasado mal, la han superprotegido demasiado y entonces pues luego a nivel sistémico ha tenido sus repercusiones, y otras personas, como en mi caso, que a lo mejor sin ser consciente, pues como no te querías encariñar demasiado con ese bebé por si acaso pudiera pasar alguna cosa, porque de hecho si no lo hubieran operado no hubiera llegado a los 14 años de edad. Hoy en día está perfecta y está fuerte, y todo eso está súper superado, ¿no? Es una luchadora ya desde niña. Entonces incluso yo lo pasaba muy mal. Yo, por ejemplo, que veías a mis amigas o la gente conocida que tenía un bebé y que todo iba perfecto y todo había ido tan bien, y que yo a mi hija, pues claro, además en la época que yo tuve a Judith, tú tenías una cesárea y estabas 8 días ingresado, y además en el caso de ella, yo además jovencita, con mi idea de que todo lo bonito era una mutua, para qué tal, y todo se me vino abajo, porque ni mutua ni nada,
una ambulancia UCI preparada, las mutuas muy bonitas cuando todo va bien, preparada para llevársela a un hospital importante, en ese caso en el clínico, y hasta que yo no salí, bueno, pues todas esas cosas sí que te van marcando mucho. Y yo pues no tomé conciencia después de tiempo de que, bueno, esa parte de que no podía ir a ver un bebé y decir, ostras, porque a mí no me podía haber pasado lo mismo. Y de hecho que mi idea en aquella época era tener 2 hijos seguidos, pues mis hijos se llevan 9 años, porque yo no estaba preparada, a no ser que Judith pues ya empezó, que no quería nada para Reyes, sino que quería un hermanito, ¿no? Que volvió un germanet. Y entonces, a raíz de ahí, yo pues ya cada vez con el tiempo pues me di cuenta que aquí había muchas cosas que había que ir trabajando, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, otras cosas que la vida te va dando palos, pero ya el punto final fue cuando falleció mi madre. Entonces, yo, como te comentaba antes, las cartas es una cosa que las he utilizado siempre desde niña. Y un día, pues así, haciendo, pues bueno, con las cartas, un poco pues, jugando, por decirlo de una manera, y eso que para mí misma nunca me he hecho las cartas, ¿vale? Las he hecho para las demás, yo no creo que uno mismo no se las tiene que tirar, a no ser que sea para ciertas cosas, ¿no? Como consejo, pero no, creo que las cartas a uno mismo no las tenemos que echar. Y bueno, yo haciendo las cartas relacionadas con un tema así de mi madre, pues a mí en las cartas me salió como muy claramente que mi madre iba a fallecer. Entonces yo me enfadé con el mundo, no así en plan vulgar, me cabré con el mundo. Entonces no quise saber ni de cartas, ni de nada, ni de experiencias que yo había tenido anteriormente. Porque bueno, sucedió, mi madre pues falleció. Entonces, a raíz de entonces es cuando yo me di cuenta pues que yo tenía que volver a retomar cosas que me habían pasado, cosas de esas que a veces no explicas a todo el mundo porque parece que te van a decir esta persona está loca, es inexplicable, pero bueno, a raíz de entonces es cuando yo empecé a profundizar más y en ese momento junto con mi hermana, lo hacíamos todo juntas, luego pues bueno, por nuestros trabajos, por nuestra edad, decidimos un poquito que aunque cada una se dedicara, pues cada una tuviera también su espacio, que creo que también es importante, ¿no? Y bueno, y así es el momento ya dijéramos clave, es el fallecimiento de mi madre, que entonces ya es como me fui volcando ya en un principio a lo mejor al 60, al 70, al 80 y cada vez más hasta pues bueno, llegar a donde he llegado, ¿no? Fíjate que estás hablando de 2 reglas de oro que no hay que practicar y son precisamente las que te llevan a esa metanoia o a esa crisis profunda, ¿no? Es decir, no tirarse las cartas a uno mismo, que ahora me explicarás por qué crees eso, porque seguramente tienes tus argumentos, y que el tarot no es predictivo, porque estás también haciendo una premonición sobre la vida de tu madre. Sí, fue un poco contradictorio, claro, ¿no? Claro, me imagino que lo viviste de alguna manera en concreto como para que tu sistema de creencias tuviese un quiebre de alguna manera, se viniese abajo, se desmoronase, porque ahora estás precisamente haciendo lo contrario de lo que tenías que haber hecho en aquel momento que te trajo ese gran dolor que tenía que venirte. Seguramente tenías que pasar por ahí para ser la Cristina que eres ahora, claro. ¿No? Igual que no disfrutar de la maternidad, cuando disfrutaban otras, seguro que era un aprendizaje que tu alma de alguna manera pactó aquí para atravesar esa lección de vida que vendría, como sabes, de otras vidas o de la familia, ¿vale? Que yo voto normalmente más por los antepasados que apoyarme en otras encarnaciones. Para mí es mucho más contundente y más claro. Yo también. El tarot predictivo. ¿Qué piensa Cristina del uso del tarot en la predicción? A ver, yo en el mundo del tarot, por eso es algo que hay que ir con mucho cuidado. Yo sí que es cierto, como tú dices, en aquel momento, sin querer, o sea, es que tampoco te diría, porque yo tampoco iba a hacer, cuando me salieron esas cartas iba a hacer el tema de mi madre, tampoco en aquel momento era consciente que yo lo iba a utilizar como una manera predictiva, ¿no? Aunque sí que es verdad que siendo niña, pues a veces sí que lo hacías un poco así, voy a probar tal examen, tal, esas cosas sí, entonces lo hacías un poquito así. Es cierto que desde que pasó ese tema, entonces decidí utilizar las cartas del tarot un poco de otra manera, porque entonces cuando a mí, por ejemplo, me vienen las personas y tal, que muchas veces, que a ti también te has encontrado, si me va a salir algo malo, no me lo digas, o al contrario, personas, tú dime todo lo que sea. No, para empezar, ya ciertos temas es como que yo tengo clarísimos que yo ya no los voy a preguntar. Ya no los voy a preguntar. Entonces yo cuando hago las cartas pues te diré las cosas que yo creo que puedes cambiar, que puedes modificar, siempre pensando que tú eres el dueño de tu destino y que tú eres el que al final elegirás o tal. Pero las cartas yo las utilizo como una herramienta que te pueden ayudar, que te pueden aconsejar, pero que, repito, eres tú el que puedes decidir. Y entonces es un poco más como una herramienta de ayuda. Que en algunos momentos sí que hay ciertas cosas que un poquito te las puede predecir, pero te las puede decir
decir siempre yo pensando que hay cosas que pese a todo, si tú las trabajas, se pueden acabar cambiando. Ajá. Porque yo me he encontrado, que al igual que supongo que a ti también, y eso en mi libro también lo dejo como muy claro, personas, o sea, la mente tiene mucho poder, pero mucho poder. Y a veces incluso puede acabar provocando cualquier cosa. Yo me he encontrado personas que han ido a personas que en teoría eran famosas y tal, y que les han llegado a decir, vas a tener un accidente con la moto, te queda poco tiempo de vida, vas no sé qué. Esto, además, es que, mira, precisamente esta semana una chica de Valencia que vino a consultarme, pues es que está convencidísima que le queda poco de vida porque se lo dijeron, y porque a su padre fue a una persona de estas y le dijeron tal, y su padre a la semana se murió. Pero ¿qué pasa? Es que si tú ya vas con ese miedo, es que es muy fácil que te lo puedas acabar provocando. Yo recuerdo mucho, y en el libro también explico este caso, mira, además se llama como tú. Este chico que hoy en día me sigue visitando, cuando yo lo conocí era bastante joven, y una persona de estas le dijo que tendría un accidente con la moto y que le podría pasar alguna cosa. Yo me acuerdo que le dije, Albert, no te va a pasar nada. Es que con una moto es muy fácil tener un accidente. Y un accidente en moto no es lo mismo que en un coche. Cualquier golpecito pues te va a marcar. Te puede dañar, claro. Y entonces... pero claro, si tú estás tan convencido es que al final tendrás ese accidente. Entonces, como yo soy una persona que me involucro mucho en las personas que me visitan, es muy difícil que yo pierda el contacto con la gente que me consulta, me visita. Pues mi marido, como él lleva moto, tenía un grupo de motos y tal, pues hasta me lo llevé conmigo para volverle a hacer quitar la moto, el miedo a la moto. Hoy en día han pasado años de todo esto y este chico pues lleva una vida normal, va siempre con moto y no pasa nada. Pero claro, si a ti ya te están diciendo una cosa, es que al final te la vas a creer y es muy fácil que te la provoques. Y psicológicamente, imagínate. Entonces, yo estos temas no me niego a mirarlos. ¿Por qué no? Porque te pueden coaccionar muchísimo, ¿no? Y entonces yo creo que el tarot no es para eso, ¿no? Y lo que estoy muy de acuerdo contigo, pues eso también. Yo también, volviendo al tema de mi hija, cuando yo después fui también quise seguir investigando en lo que es en las familias y todo esto, entonces es cuando luego me di cuenta, es como el chip se me fue abriendo, que claro, yo mis dos abuelas, tanto mi abuela materna como mi abuela paterna, la de Italia y la de aquí de Barcelona, a las dos se le murió la hija mayor. ¿Vale? Mi abuela de Italia, mi prima, la que sería mi tía de Italia, la mayor, se llamaba Dolores, murió con 2 añitos, y Sara, la que hubiera sido pues mi tía paterna, la mayor también murió a 2 años, o sea, en las 2 líneas. Y claro, yo me doy cuenta que porque estamos en el siglo XXI, bueno, cuando nació mi hija todavía era siglo XX, si me hubieran repetido esos patrones en el fondo. Lo que pasa que por los adelantos y por muchas cosas, pues no, y yo también con mi hija mayor, pues se repetían esos 2 patrones paternos. Entonces, cada vez pues eso también te trae más a querer profundizar e investigar, ¿no? Y pese a todas las constelaciones que yo voy a hacer, todo el trabajo sistémico que yo voy trabajando con los demás, siempre vas descubriendo cosas nuevas. Incluso al hacer las constelaciones de los demás, o por ejemplo, tú también lo sabrás, aconsejo mucho yo a la gente que venga de representante u observador, porque es algo que ayuda mucho, no solamente a la persona que va a constelar, sino que a ti misma. Y si a veces te sacan, tiene un porqué. Y yo, gracias a las constelaciones de los demás, hoy en día, pese a ser una mujer trabajada, voy descubriendo cosas que digo, ostras, tengo que trabajar eso, hasta el punto que mi padre pues tiene 84 años y a veces pues ha venido también a las constelaciones. Un día me quedé sorprendida cuando me dice, Cristina, un día quiero constelar, y yo pues me quedé así alucinada, y cuando me dijo lo que quería alucinar, pues lo que quería constelar, sí. Es que claro, entonces dices, ostras, pues que ahora entiendo otras cosas, ¿no? Entonces por eso digo, a veces esos secretos de familia que se ocultan, que se callan, a veces es muy fácil pues que prefieres vivir en la ignorancia, que queden ahí aparcados, pero tienen que salir, porque si no, de una manera o de otra, acaban saliendo, nos acaban perjudicando a nosotros mismos y luego a nuestros hijos o a los que vengan después. Y en eso estoy súper convencidísima, y por eso, pese a estar formada en otras terapias, le tengo tanta fe en las constelaciones, porque es donde he visto las cosas más increíbles que te puedas imaginar. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Y entonces... Me sorprendo día a día todavía. Sí, por eso, sí. Y
tanto. Y entonces, pues bueno, pues por eso pues es lo que más he querido. Bueno, trabajo y sigo trabajando, y como tú bien has dicho al principio, siempre es un aprendizaje constante. No puedes en 2 meses, porque has hecho tal cursillo, te creas que ya puedes. Claro. Pero eso pasa con el tarot, con las constelaciones, que luego te encuentras gente que les ha pasado tal cosa, pero a ver, es que en todo tienes que ir con cuidado con quién vas. Y nunca reñido, que para mí siempre es muy importante dejarlo, de que tú vayas a tu médico, a tu psicólogo o a quien sea. Lo ideal es ese equilibrio, que tú no dejes de consultar y de ir a las dos cosas. No se hacen daño uno al otro. Yo creo que es importante, ¿no? Correcto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando me preguntan, ¿no? ¿Qué es el tarot para ti? O la numerología, porque no distingo mucho, porque lo mezclo todo, lo combino, porque el tarot, como sabes, los arcanos ya van acompañados de números que también nos hablan. Sí, sí. Para mí, digo, si lo asimilamos a la medicina alopática, es como una radiografía, es como ponerte delante de la pantalla de rayos X, tú conoces más o menos los síntomas, ves la simbología, ves lo que acompaña todo lo que viene en el tarot y en los números, ¿no? Claro. Y le puedes dar un diagnóstico más o menos de cómo está la energía de la persona, cómo está su ser, ¿no? Totalmente. Y desde ahí lo que sí que hacemos es como, yo diría que es un efecto placebo, dando unos consejos positivos, ¿vale? Totalmente. Si haces, no sé, si continúas así, te puede traer unos problemas X, ¿no? Pero está bien que podamos hacer esto, lo otro, que puedas modificar, puedas cambiar, digamos, tu actitud, tu comportamiento, tu manera de pensar, incluso el mapa, lo que sea, para que te sucedan cosas buenas, ¿no? Como dice Marian Rojas, que hacer como que te pasen cosas buenas. Yo creo que esto lo hacemos con el aprendizaje sobre nosotros mismos y sobre nuestras formaciones, evidentemente. Eso es lo ideal. Para las personas que nos están viendo, que están viendo este canal y dicen, estos están utilizando una terminología un poco rara, ¿qué son las constelaciones? Porque seguro que están pensando en los planetas, en el sistema solar, en la galaxia. Esto me ha pasado muy Vamos a explicar un poco desde el mapa, precisamente del pensamiento de Cristina, qué son las constelaciones familiares, porque hay de todo, hay organizacionales, hay jurídicas, me han invitado a unas jurídicas, para todos los objetivos posibles hay constelaciones. ¿Qué es una constelación, Cris? Pues sí. Bueno, aquí vamos por partes, porque, bueno, sí, podríamos decir que eso está claro, que las constelaciones familiares es una terapia. Yo siempre digo que es la terapia que hoy en día se está utilizando mucho y que en nuestro país, por desgracia, comparado con otros países, también ha entrado un poquito más tarde, pero bueno, ahora está entrando con bastante fuerza. Y mientras otras terapias puedes tardar mucho en encontrar un poquito la solución o así, yo creo que es como la más rápida. Porque es una terapia que nos va a ayudar mucho, por eso, un poco lo que me comentabas tú al principio. A todo el mundo, a todas las personas, a ti, a mí, a todas, nos han pasado cosas a lo largo de nuestra vida. Todos tenemos ciertos traumas, cosas que nos han marcado, etc. Pero a veces cosas que en nuestra vida no acaban de funcionar bien, o incluso a veces duelos que no hemos cerrado, el que nos damos cuenta, ¿cómo puede ser que todas mis parejas se repiten el mismo patrón? ¿Cómo puede ser que económicamente trabajo como un burro y ese dinero se me va? Me doy cuenta que me pasa lo mismo que le ha pasado a mi padre, a mi abuela, a mi madre. No descanso bien, lo que sea. Entonces, muchas veces, pues bueno, pues estas cosas que nos suceden, pues están relacionados con traumas que hemos vivido, cosas que nos han pasado a lo largo de nuestra vida, duelos que no hemos cerrado, lealtades que se repiten, cosas en el vientre materno, en el momento del parto, o incluso a nuestros padres, e incluso a veces 7 generaciones anteriores. Entonces, esta terapia, como decía, es la más rápida para poder intentar descubrir, colocar qué pudo pasar, poderlo poner en su sitio, recolocarlo, sanar, tomar conciencia. Y entonces, como tú también has dicho, hay diferentes tipos de constelaciones familiares. Yo, de todas maneras, siempre me gusta resumirlas en 3. Lo que son constelaciones familiares, lo que son constelaciones laborales, y ahí abarco todas las que son, bueno, tanto desde lo que decías tú, jurídicas y tal. Me gusta a mí un poco simplificarlo todo. Y luego las individuales, que son las que trabajamos, en este caso tú con tu paciente, y tal, con muñequitos, cojines, cartas, lo que sea. Y las colectivas, que son con las que trabajas con personas de carne y hueso. En esa reunión de personas, bueno, por ejemplo, en mi caso, cada persona lo hará un poquito, bueno, a su manera. Entonces yo, por ejemplo, el día que hago constelaciones grupales con personas, yo ese día no hago más de 3 constelaciones, ¿vale? Porque me gusta, como no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pues poder cerrar el máximo. Y se reúnen, pues, la persona que va a hacer la constelación y un grupo de personas que normalmente ni se conocen, no tienen ni idea. Entonces,
yo, por ejemplo, unos días antes, con esa persona que quiere constelar, sí que hemos, a ver qué es lo que a ella le gustaría trabajar, qué le gustaría profundizar, qué es lo que cree que tiene que sanar. Entonces, llegado el día de la constelación, pues en mi caso, pues lo exponemos un poco públicamente, esta persona pues quiere trabajar, yo le hago una serie de preguntas y a raíz de ese momento, que es cuando la constelación cobra vida, pues yo le digo en el espacio donde estamos que de los miembros que están allí me va a coger una persona que va a simbolizar pues lo que vayamos a tratar, pues un padre, una madre, pero a veces no necesariamente tiene que ser una persona, a veces es un objeto, a veces es una casa, a veces es un animal, lo que sea. Entonces, a raíz de ese momento, la constelación cobra vida. Cada gesto en una constelación, cada movimiento, todo tiene un significado. Y a raíz de ahí, ya desde el momento en que la persona coloca esas personas en esa sala, en el lugar donde quieran, a después, en el momento que la constelación cobra vida y cada ellos empiezan a moverse, a hacer lo que quieran, pues ahí vamos viendo qué es lo que ha podido suceder, qué es lo que da, y entonces vamos recolocando un poco las cosas en su sitio, ¿no? Y bueno, como te decía, lo que pasa que a nivel de las constelaciones familiares, pues como en todas las terapias, pues también hay eso, es como que hay con mucho cuidado, porque es verdad que a veces son muy duras, son muy potentes y tienes que saber, no sirve que todo el mundo, porque hay gente que te habrá venido, te habrá pasado, que te dice, es que tengo una experiencia malísima, fue y tal, y es que como todo, como en el tarot, como tal, cuando vayas a un sitio, al menos que tengas unas referencias, que no sé, que te hayan aconsejado, que hables con esa persona, pregúntale todas las dudas que tengas. Son muchos factores, no te vayas así al tuntún, ¿no? Pero yo creo que, como también he comentado al principio, todo el mundo de vez en cuando es muy bueno que vaya a una constelación familiar. En mi caso también, por esa fusión que yo hago con el tarot y las constelaciones familiares, también me gusta mucho que primero hicieran una buena tirada de cartas. En el caso mío, en mis sesiones, lo que hago es que primero pues, les hago una tirada astrológica con todas las cartas del tarot, arcanos mayores y menores, las 78 cartas, porque esta tirada, al ser tan potente, nos va a decir de todo. Bueno, desde salud, trabajo, hijos, proyectos, si vas por buen camino, los traumas que arrastras, si es buen momento realmente, porque hay personas, que tú lo sabrás, que con tal de endosarte, de encolomarte, lo que sea, pues a lo mejor te hacen que tienes que hacer una constelación, y hacer una constelación y a la semana, porque me lo he encontrado, tienes que hacer otro mes. No, esto no funciona así. Entonces, esta tirada pues te va a decir si ahora es el momento, si no, si esperes, lo que tienes que profundizar primero. Y entonces, luego además profundizo con otras cartas que también hago la tirada astrológica, que es el oráculo Bellini. Y luego me aseguro con la tirada del árbol de la vida y así. Y entonces, porque a lo mejor esa persona en ese momento no está preparada. Pero a lo mejor primero es el momento que intente investigar y descubrir un poco información, tomar un poco conciencia. Yo aconsejo mucho que al principio incluso se lo apunten en un papel. Todas esas cosas que a lo largo de tu vida te han marcado. Si has tenido algún trauma, si incluso eras una hija, si tienes conciencia, si eras un hijo deseado, si el momento del parto fue bien, si tú has tenido, aparte, pues si tienes hijos, si has tenido abortos, si has sufrido bullying en el colegio, cualquier cosa que creas que te ha marcado. Y luego todo lo que puedas investigar y descubrir por parte paterna y por parte materna, que lo vayas escribiendo, si han habido un quebranto, si han habido suicidios, si han habido malos tratos físicos, psicológicos, cualquier cosa que hayas oído. Lo que no sepas no pasa nada, porque en una constelación la podemos acabar descubriendo, pero ya solamente el hecho de escribirlo y tomar conciencia, ya estás empezando a trabajarlo. Muchas veces el hecho de escribir, dices, ostras, lo ves con tus propios ojos, ya estás empezando a trabajar. Pues no te lances enseguida porque fulanita te ha dicho que tienes que ir a constelar y ahora pues quiero constelar otra cosa la semana que viene. No, después de una constelación necesitas tu tiempo, que se vaya aposentando y así, ¿no? Poco a poco. No hay que correr, no hay que forzar la máquina. Exacto. Que hablabas de la función del tarot para ti en la constelación. Me imagino que es la tirada previa. Luego la utilizas también mientras estás constelando. ¿Cómo lo haces? Sí, bueno, yo las he traído aquí, las voy a enseñar. Lo que es las cartas del tarot, yo me las hice hacer, bueno, solamente los arcanos mayores, porque también, como has dicho tú, es cierto, bueno, además lo sabes, hay muchos tarotistas que ni siquiera utilizan todas las cartas del tarot, solamente utilizan los arcanos mayores. Yo creo que flojea, que para hacer una buena tirada se necesitan arcanos mayores y arcanos menores. Pero es verdad que para ciertas cosas, pues con los arcanos mayores tenemos suficiente. Al igual que también has dicho tú, que para mí es muy importante, el tarot no solamente es que te digan tal carta significa tal, muerte, cambios, no. En el tarot es importante la numerología,
Es importante los símbolos, son muchas cosas, dónde están colocadas, etcétera. Cartas de esas que la gente a veces cuando las ve, ¡oh, que eso es malo, eso es malo! Sí. Y se cree que, que domina mucho. No, el que te salga el diablo, el que te salga la muerte, el que te salga la torre, el que te salga colgado, según qué espadas, bastos, el colgado. Esas cartas no son malas. Quien te diga eso es mentira. ¿Entiendes? Que es verdad que hay cartas que visualmente son más bonitas y enseguida ya sabemos que son agradables. Pero esas cartas tienen muchas cosas positivas y a nivel sistémico tienen mucha información que darnos. Entonces, y a veces incluso según qué momentos de nuestra vida es normal que salgan esas cartas, o a veces según qué horóscopo y signo del zodíaco eres, o la influencia que tienes, pues también es normal que salgan. Pero yo pues por eso mismo, a nivel de los arcanos mayores, me los hice hacer en tamaño gigante, porque a veces según qué constelaciones familiares... nunca se sabe lo que nos vamos a encontrar. A lo mejor ese día, por decir una manera, pues escasea también, la cantidad de público. Eso es más difícil, pero bueno. A veces ves que hay cosas que se pueden complicar más o tal. Pues entonces a lo mejor poniendo ciertas cartas simbólicas en el suelo, por ejemplo, pues esto te ayuda mucho porque a lo mejor en esos pasos, esos movimientos que hacen las personas, pues les hace reconducir a cosas que le llaman. Entonces ahí puedes ver cosas como muy claras. Se te acercan, por ejemplo, a un arcano como puede ser la suma sacerdotisa. Entonces tú ves que aquí en la figura materna han habido como muchos secretos, cosas que se han callado, como cosas que se han ocultado. Si se dirigen mucho a un arcano como el diablo, dices, ostras, aquí incluso ha podido haber cosas potentes en la familia, como a veces pues malos tratos o a veces suicidios, pero bueno, también hay cosas más positivas, porque un diablo, por ejemplo, como he dicho a nivel simbólico, que es importante la simbología, tiene las alas siempre nos está hablando de Mercurio, de comunicaciones, entonces eso también es muy positivo. Entonces por eso digo, entonces es una herramienta que según qué casos, según cómo se reconduce, incluso en las individuales, cuando hago con los muñequitos en mi caso, pues también tengo unos arcanos mayores en pequeñito, que según lo que me encuentre, pues también los colocamos, ¿no? Y a veces incluso también para cerrar una constelación, aunque tú has comentado ese efecto placebo, hay gente que ha ido a constelaciones y el hecho de que no de salir una cosa, se les mete en la cabeza de que tienen miedo que todo eso, que esas energías que se han movido ahí como que se las van a llevar a casa, ¿no? No, ya para empezar yo les dejo muy claro que cuando eso ha terminado y tú vuelves a ser Pepito, Antoñito y no el rol que estabas representando, eso ya se ha cerrado. Pero a veces incluso, no siempre, pero a veces según el tipo de público, como lo ves, sí que hay una serie de arcanos que yo sé que transmiten paz o que más tranquilidad y los coloco como parte que si alguien quiere pues desplazarse a esa zona como un poco pues como para soltar o recargar, ¿no? Y de diferentes talleres que hago, a veces relacionados con los talleres que hago relacionados con la muerte, trabajando esa parte sistémica o volviendo al vientre materno, pues estos arcanos me ayudan mucho en diferentes ejercicios que hago. Claro, sí, desprenden muy buena energía según qué arcanos y ayudan a que la persona, no sé, la templanza, la estrella, exacto, algunas de estas ayudan a que la persona se ancle en una energía exacto, más positiva o más elevada, ¿no? Sí, y se vayan con más tranquilidad, ¿no? Porque sí, si se llevan la removida para casa, acaban luego llamando, mira Alberto, me pasa esto, es normal que me duela hoy la cabeza y tenga sueños y tal, que sí, pero bueno, has sido tú la que has removido, no ha sido nada más. Eso está genial. Yo recuerdo el otro día haciendo cuentas que mi primer contacto con las constelaciones fue hace 20 años, ni más ni menos, fue en 2006 y ya era tarde. Ya era tarde porque Hellinger empieza a practicarlas en los años 70. Aquí en España llegan a finales de los años 80, principios de los 90 en el Institut Gestalt de Barcelona. Y es verdad que ahora están como muy de moda, se están practicando mucho. Hay de todo un poco, porque vemos en la oferta que hay, bueno, muchos profesionales y no tan profesionales que ofrecen de todo tipo. Es verdad, como bien dices, que hay que informarse muy bien, de que la persona que lo hace en conciencia, que tiene una experiencia acreditada, que tiene también pues ese toquecillo, ¿no?, de responsabilidad y de saber manejar las energías del grupo, ¿no? El amor, la generosidad, todo esto es importantísimo porque lo vemos en los movimientos, que si no dan el resultado que esperamos y se queda la gente con estos criterios de que las constelaciones van fatal porque salí yo una vez y fue horrible, no vuelvo a ir porque lo pasé mal y no debería ser.
No debería ser, porque al cerrar una constelación hay que cerrar siempre Claro. con amor y con una energía positiva que Claro. ayude a la persona a volver otra vez a su ámbito, Claro. pero sin secuelas. Claro. En principio debería ser así. Totalmente. Aquí tenemos tu libro, Desvelando el pasado. Voy a enseñar aquí a la audiencia, ¿sí? Aquí cuentas muchos casos muy bonitos, muy interesantes. Sí, todos casos reales. Sí. Sí. Primera cuestión. Va a ser difícil, pero me vas a decir cuál es el que más te ha impactado. Aquel que dices, es el primero que sale porque lo tengo grabado en mi memoria, como que me dejó... Bueno, aquí sí, por un lado, porque dos de los casos que explico son los de mis propios hijos, entonces que te voy a decir que los mismos, como madre, en su momento hacer la constelación, es que tampoco quiero hacer mucho spoiler para que lo leas, pero por ejemplo una de las constelaciones, que es la de mi propia hija, y como madre que seas tú la que hagas la constelación de tu hija, pues es impactante, que tú veas que la persona que mi hija escoge para hacer de ella, veas que es que realmente es que es tu hija. Claro, esto ya te deja como marcada. Entonces, claro, en un primer momento pues te diría, pues eso, las de mis propios hijos, ¿no? O por ejemplo, mi hijo que era pequeño, entonces era pequeñito y en el caso de él, como no, era claro, por su edad no podía venir a hacer una constelación, pero yo tenía que saber qué pasaba, por un dolor muy fuerte, aquí voy a hacer un poco más de spoiler, tenía unos dolores muy fuertes de espalda, siendo muy pequeño, y yo pues quería averiguar porque los médicos pensaban que era algún tipo de tumor, y entonces yo decidí hacer una constelación familiar, y ahí salió pues bueno que era un duelo, era un fallecimiento que a él, aunque era muy pequeñito, que a veces nos creemos que porque son pequeños no se enteran o así, pues le marcaba mucho, y era esa mochila que llevaba. Entonces recuerdo que eso me marcó, que cuando yo, por ejemplo, llegué a casa, y como le puedes hablar a un niño pequeño, que Marc entonces tendría unos 6 años, y le explicarle, Marc, ya sé lo que te pasa, mira, mamá ha hecho esto, ha pasado tal, y que te dijera, ¿sabes una cosa, mamá? Ya no me duele la espalda, y que hoy tiene 24 años y nunca más se ha vuelto a quejar, pues esto me impactaba. Después, otra cosa, una de las que también hablo aquí, es el daño que a veces puede, una que me marcó también mucho, es el daño que a veces puede hacer una madre sin quererlo a sus propios hijos, ¿no? Como el hecho de que uno de los capítulos yo también lo titulo frases lapidarias, como esas frases te pueden acabar marcando y haciendo tal, cómo había arruinado la vida de sus hijos, hablándole mal de que las mujeres pues son tal, que no sé qué, como que son malas pécoras, mejor solo que mal acompañado, todas esas cosas y tal, y estos hijos pues habían crecido huraños, usureros, toda la vida incluso, tal, desconfiados a las mujeres, y les hundió la vida, ¿me entiendes? Les hundió la vida. Solamente su de esto era almacenar millones, almacenar dinero para que después ser los más ricos del cementerio, ¿me entiendes? Esta también me marcó. Bueno, hay muchas, ¿no? O, por ejemplo, pues personas que chicos o chicas jóvenes, que aquí también lo hablo, pasarlo mal por su condición sexual y estar callado y tal, y después acabar saliendo en la constelación y hablando mal, que el padre, que a lo mejor es con mentalidad machista, pues queriéndole imponer cierta cosa, cuando después, pues cuando se descubrió todo, pues a lo mejor el padre o la madre o el abuelo tal, pues también tenía pues también tenía sus mismos gustos, ¿no? Pues hay muchas que sí que realmente me han impactado, ¿no? ¿Te sucede que en función de cómo es tu estado actual, cómo está tu energía, te acuden personas con una cierta demanda en concreto? Es decir, que suele pasar, al terapeuta le acuden, pues depende. Si estamos en un estado de dinero, en un estado económico complicado, pues personas que necesitan ayuda económica o necesitan abrir la abundancia, o la pareja, o la salud, depende. Bueno, yo lo que me he encontrado, sí que es verdad que yo siempre digo que en este sentido tengo que decir como que soy muy afortunada, porque es como que a lo largo de mi vida, a ver, que a todos a veces puede ser que hayan pasado cosas, pero en general es como que la gente que siempre ha venido hacia mí, tengo que decir que es verdad que es gente como muy maja, como muy encantadora, como muy abierta. Raros casos, creo que es que podría contarlos con la mano, son personas que dices, uff, ¿no? Pero lo que sí que me he encontrado en referente a ese caso es hacer una constelación que tú, sin que seas consciente, porque claro, yo el día que hago la constelación, la gente que quiere constelar conmigo, tengo una lista de espera, pues los voy llamando a medida que le tengo en esta lista. Entonces yo hago público, pues día tal voy a hacer constelaciones, quien quiera venir de representante o observador, pues tal. Y entonces, claro, esas personas que vienen de representante o observador, o que se han puesto en contacto conmigo y yo les he reservado plaza, es que ni se conocen, ni saben el tema que voy a tratar. Sí, claro. Y entonces, pues es como que ese día se ponen de acuerdo personas que es que
es el mismo tema, más o menos el que les afecta, el que les ha marcado. Entonces, por ejemplo, era un tema que a lo mejor tenga que ver pues, con la abundancia. Pues bueno, tal. Me acuerdo, esa también me dejó marcada, una chica que constelaba por el tema de que quería ser madre, estaba en muchos tratamientos, que no lo conseguía. Y es que en esa constelación se presentaron parejas que estaban en la misma condición, sin saber que íbamos a tocar eso. O, por ejemplo... hacer sobre adopciones y de repente pues es que yo soy madre adoptiva, es que yo soy adoptada, ¿sabes? Es como en eso sí que llamar, pero así podría explicar, o como el tema de eso de la homosexualidad, es que sí, es que yo soy gay, o si yo soy lesbiana, o yo tal, pero es que no estaba planificado, ni lo sabía, ¿no? Se han puesto de acuerdo. Sí, no. Sí, en eso es increíble, increíble. Eso es como cómo ejecuta la frecuencia, ¿no? La energía vibratoria hace que las personas resuenen en el mismo campo, ¿no? Muchas veces. Un salto más allá, Cristina. Se puede constelar cualquier cosa. Un concepto, ¿vale? Una relación, cualquier historia. También se puede constelar la sociedad, la historia, el karma del mundo, ¿no? Sí. Ahora que estamos en unos tiempos, siempre, bueno, decimos tiempos convulsos, ¿no? Hay mucha polaridad, hay mucha información como negativa a nivel pues de implantar el miedo, un poco la obediencia en el mundo, ¿verdad? Para someternos, llevarnos al consumismo, al capitalismo y el enfrentamiento. El enfrentamiento creo que hoy día es lo que peor estamos llevando, porque nos están poniendo unos delante de los otros por ideologías, por sistema económico, por lo que sea, pero parece que hacia ahí va, ¿no? Siempre ha habido enfrentamiento en la historia, siempre ha habido, pero ahora parece que la cuerda está más tensa, quizá por la información, por lo que tenemos a nuestro alcance, hace que nos veamos en esa tesitura. ¿Cómo crees tú que puede actuar el trabajo sistémico en lo global, en la sociedad? ¿Cómo podríamos explicarlo? Mira, yo creo que puede hacer un gran trabajo. Además es que yo misma lo he puesto en práctica. En el libro también lo explico. Por ejemplo, cuando estuvimos con la época que conmocionó todo el tema del procés, yo decidí hacer ese día una constelación sobre ese tema. Entonces ese día fue un día que vino mucha gente. Abrí las puertas para hacer ese tema y claro, vino gente de todo tipo, personas que, bueno, pues claro, que eran pues independentistas, muy independentistas, que pues eso, que querían muy a favor de todo el tema del procés, otras personas, como es normal, también todo lo contrario, que no estaban de acuerdo y bueno, pues empezamos a hacer la constelación a ver qué pasaba. Es que fue increíble porque claro, allí ¿qué salió? Pues que muchas personas, por ejemplo, de la parte, pues esa, dijéramos, independentistas y tal, pues les tocó hacer roles de la otra parte, y lo mismo viceversa. Otros hacían el rol de periodistas, de la prensa, otro de la manipulación, hay muchas cosas. Y claro, salieron de allí que yo me di cuenta que muchos cambiaron completamente, por no decir todos los que vino a la constelación cambiaron el chip, dándose cuenta de la gran manipulación que había, ya no solamente a nivel ya no digo del gobierno, sino de esferas más altas y además dentro del mismo mundo periodístico. Es que no se daban cuenta de que les estaba encantando crear, que interesaba crear ese clima. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, de esta constelación sí que he ido haciendo constelaciones un poco relacionadas, incluso a veces problemas porque en tal pueblo pues hay ese mal ambiente, y es increíble pues todo lo que va saliendo a la luz, porque yo creo que es una gran herramienta. De hecho, otra cosa que para mí es importante comentar, cuando te he dicho que por desgracia en nuestro país pues, a veces las cosas están llegando un poco más tarde, y además también como os he comentado, sí que es cierto que conocemos a Bert Hellinger como el padre de las constelaciones, pero aún así hay estudios sistémicos antes que Hellinger, y yo soy del parecer, con toda la admiración hacia Hellinger y todo lo que hizo, pero que creo que todo avanza, también no dejaba de ser un hombre de otra generación, los esquemas de familia también han cambiado, entonces yo creo que todo esto también pues, ha evolucionado también hacia otros lados. Pero cada vez más, y hay muchos países que en diferentes carreras universitarias ya los tienen como asignatura. Ya no digo psicología, que cada vez más son los psicólogos que yo colaboro mucho con ellos y trabajamos mucho con ellos con el tema sistémico y lo tienen ya como asignaturas en muchos países, sino en carreras como maestra, carreras como derecho. Hay a nivel de
Sí, hay las cosas a nivel empresarial. pedagogía sistémica. Sí, sí. Y para, cada vez más, para profesores. incluso que en nuestro país, te digo, somos más reticentes y yo me encontraba años atrás, sobre todo, que cuando te venía una persona a consultar tanto con el tarot o lo que sea, a diferencia de, por ejemplo, que yo que trabajo mucho con América y con otros países, que allí es como era más normal y lo decían a todos, y sí, te envío a mi padre, a mi amigo, a mi tal, mi cliente. Aquí la gente te venía y te decía que no se entere mi marido, que no se entere mi hijo, que no se entere mi tal. Cuando, sin embargo, cuando tú sabías que su marido, su hijo, tal, te venía a consultar a ti, pero todo era un secreto, ¿no? Y es verdad que en eso sí que estoy contenta, como que cada vez, de todas maneras, la gente, pues bueno, ahí está habiendo cambios, y sobre todo también en la gente de ciencias. Cada vez la gente de ciencias, que era muy, muy, muy en contra de todas estas cosas, se está abriendo más, y cada vez son más los médicos y gente, repito, muy de ciencias que participa, viene o quiere que le consultes tal cosa, ¿no? Claro, hay muchos estudios ya demostrados sobre la influencia del campo morfogenético, el campo sistémico, que tiene repercusión en nuestro comportamiento y en la actitud, y eso es inapelable, porque todos formamos parte de un sistema, y como decías antes, en el momento que empatizas, te pones en la piel del otro, aunque sea a nivel mental solo, ya entiendes un poco la idiosincrasia del otro, su manera de sentir, y eso te hace cambios internos. Esto la propia psicología lo reconoce, y yo creo que eso nos apoya a nosotros como trabajadores de estas herramientas que creo que tienen mucho trabajo por delante, no solo nosotros, sino también la ayuda de la gente que nos rodea. Claro. Y vuelvo a sacar el libro de Cristina, Desvelando el pasado, es de la Editorial Luciérnaga. Grupo Planeta, sí. Lo podéis comprar, me imagino que en Amazon, en todas las plataformas, y en todas las librerías de España también. Lo recomiendo porque es bonito, son casos muy emocionantes. Y te agradezco que has pasado por nuestro canal. Si quieres lanzar un mensaje a la audiencia. Bueno, en primer lugar te quiero dar las gracias a ti, porque la verdad que he estado muy, muy a gusto hablando con una persona que también sabe, que sabe tanto y que te puedes expresar y que te entiende, ¿no? Y bueno, a la audiencia, que por favor, que profundicen, que investiguen, que hay muchas cosas que no somos conscientes y no tenemos por qué estar aguantando ni ocupando lugares que no nos corresponden, y hay muchas cosas que son muy, muy fáciles de sanar, de limpiar, de poder vivir pues como mucho más felices, liberados, sin tantas cargas y tantos pesos, que al final la vida nos la complicamos más nosotros de lo que a lo mejor podría ser, ¿no? Exacto, que vivan la experiencia de un movimiento sistémico, que yo creo que eso sí que es recomendable al máximo. Tendrían que recetarlo en el CAP, en el ambulatorio, pues sí. Porque se tiene que vivir, se tiene que sentir y darnos cuenta de que la información está palpable en el ambiente y genera efectos súper sanadores. Eso lo vemos cada día. Así que te agradezco, Cris, de nuevo la presencia aquí, y te emplazamos pues, a una nueva charla cuando queráis. Cuando el universo lo indique. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.